Bueno, hola, buenos días, compañeros y profesora. Pues mi grupo está conformado por Manuela San Clemente, Daniela Zúñiga y quien les habla, Juan Esteban Vivas. Y nosotros les vamos a hablar acerca del protocolo para el control de calidad de envases de plásticos utilizados en la industria farmacéutica, de cosméticos y de alimentos. Pues como pueden ver, esta exposición pues, se basó en un artículo de referencia, el cual fue realizado por el Grupo de Aseguramiento de la Calidad del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia, y pues el artículo lleva el mismo nombre que esta exposición. Ahora bien, en cuanto a contenido, pues tenemos 6 puntos principales. El primero es qué es un plástico con sus diferentes tipos. En segunda instancia es qué es un envase, cuáles son los envases. La tercera instancia sería la metodología. Y a partir del cuarto punto empezaríamos a hablar de las pruebas físicas, que estas contienen las características organolépticas, pruebas de identificación, pruebas de caracterización, desempeño y resistencia del envase. Posteriormente, pues ya pasaríamos a hablar de las pruebas de físico-química sobre extracto en agua y finalmente, pues las conclusiones. Entonces, es importante antes de entrar a hablar de cualquier envase plástico, preguntarnos qué es un plástico. Un plástico básicamente es una variedad de materiales, los cuales están fabricados con diversos compuestos que tienen provienen de diferentes lugares, como lo son los compuestos orgánicos, sintéticos o semisintéticos. Estos pues, son muy utilizados en diferentes tipos de industria debido a que estos presentan muchas ventajas, y entre ellas la más importante, que son compuestos muy maleables, es decir, que son muy fáciles de moldear. Su capacidad de termoformado les permite adoptar muchas y diferentes formas que pueden tener cantidad de aplicaciones, como lo es la industria de alimentos. Si pensamos un plástico sencillo serían las botellas en las que tomamos agua o las gaseosas. En los cosméticos serían algunos tarros de formas farmacéuticas sólidas, como por ejemplo las que vienen las vitaminas. Perdón, eso sería un campo farmacéutico. Y en cosmético, pues ya sería por ejemplo en el que vienen muchas cremas. Existen diferentes tipos de plásticos, como lo es, por ejemplo, el polietileno, el poliestireno, polivinilcloruro, sí, que ya los veremos más adelante, pero lo más importante es que se debe tener muy en cuenta la nomenclatura que está a mano derecha. Esta la utilizaremos durante toda la exposición. Entre esas se encuentra el poliestireno como PS, el polivinilcloruro como el famoso PVC, polietileno tereftalato como PET, polipropileno como PP, polietileno como PE y PEAD como polietileno de alta densidad. Entonces ahora ya pasaremos a verlo pues cada uno por separado. Entonces en primera instancia tenemos el polietileno, también conocido como PE, el cual como pueden observar es una cadena de monómeros de etileno, los cuales forman unas cadenas muy largas de polímeros, las cuales adoptan formas como por ejemplo las bolsas de plástico que conocemos normalmente. Por otra parte tenemos los plásticos que se forman a partir de monómeros de estireno, los cuales pues son cadenas monoméricas de estireno que se unen mediante diferentes reacciones de polimerización para generar diferentes compuestos, como el que pueden ver a mano derecha. Pues es usual en esos materiales de empaque en los que vienen algunos electrodomésticos que se usan para evitar que estos sufran algún efecto durante su transporte. Ya tenemos luego los PET, que serían polietileno tereftalato, en el que se hace una cadena monomérica de ese compuesto que ustedes ven ahí. Y el más usual o el más conocido de estos plásticos PET son las botellas para el agua. Como cuarta instancia tenemos el polivinilcloruro, también conocido como PVC. Sé que todos hemos escuchado el PVC. Este es un compuesto muy utilizado en diferentes industrias. Como pueden observar, pues es la misma lógica. Una cadena de monómeros como la que ven ahí. Y esta se usa para cableados, algunos como de teléfono o de internet, o también suele ser muy usado para tuberías. En quinta instancia tenemos el polipropileno, también conocido como PP, que son monómeros de ese compuesto que se puede observar a continuación. Esto genera un plástico un poco más suave, es menos denso, que se suele usar, por ejemplo, en esas carpetas o esos folios en los que uno a veces guarda papeles. Esos son plástico de tipo polipropileno. Finalmente tenemos el polietileno de alta densidad, el cual también son cadenas de etilenos, como veíamos anteriormente con el polietileno. La única diferencia es que la reacción de polimerización se obtienen unas cadenas mucho más largas, mucho más compactas, a diferencia del polietileno, y por tanto el producto terminado va a ser mucho más fuerte, que va a permitir, por ejemplo, hacer algunas tuberías conjugadas, como pueden observar. Bueno, ya como mi compañero les mencionó, existen muchos tipos de plásticos y estos los nombramos en primera instancia, puesto que la mayoría de envases pues son de este tipo de material. Pero entonces es importante tener en cuenta a qué nos referimos como un envase. Entonces, un envase es un recipiente inmediato que va a contener un producto
ya sea un cosmético, un alimento, un producto farmacéutico. Pero pues en nuestro caso es de nuestro interés los cosméticos y los productos farmacéuticos. Es importante tener en cuenta que estos envases deben tener ciertas características importantes y siempre debe cumplir con ellas. Estas tres características son protección, funcionalidad y motivación. La protección está como relacionada a la capacidad que va a tener nuestro envase para mantener el producto, ya sea cosmético o farmacéutico, como les mencioné, en unas condiciones óptimas, de modo que no se vayan a modificar como sus propiedades y esto vaya a alterar su estabilidad. Principalmente aquí se debe como proteger a nuestro producto del ambiente. En el caso de la característica de funcionalidad, esta se relaciona al manejo que va a tener el producto y a la disposición que este va a tener. Es decir, la funcionalidad del empaque debe permitir que este pueda ser ubicado, transportado e identificado en determinado lugar. Y por último, la característica de motivación ya se refiere como a cómo se ofrece ese producto en el mercado, porque ese envase debe tener como algo que llame la atención del consumidor. Los envases o la importancia de los envases radica en que estos influyen en cualquier etapa de producción del producto, ya sea diseño, fabricación, la venta, la distribución o el desarrollo. Pero lo más importante es que siempre deben garantizar la estabilidad del producto. Bueno, dentro del artículo que les mencionó mi compañero al principio de la exposición, pues este artículo lo desarrollaron basándose en una metodología que es la que encontramos aquí. Entonces, primero se realizó la búsqueda de las normas técnicas colombianas y CONTEC. En segundo lugar, se realizó la búsqueda en las normas COVENIN, que es la Comisión Venezolana de Normas Industriales. En tercer lugar, se examinó las farmacopeas oficiales en Colombia, como la USP, la BP y la europea. En cuarto lugar, se realizó el Manual para el Control de Calidad de Materiales de Empaque en la Industria Farmacéutica en Colombia. En quinto lugar, se realizó la determinación de materiales y equipos reactivos. En sexto lugar, la armonización de los estudios para los envases. Y en séptimo lugar, el desarrollo de metodologías colectadas. Toda esa metodología tenía como fin establecer como cuáles eran las pruebas que principalmente se le realizan como a esos envases, y pues esas fueron las que desarrollaron en la metodología. Sin embargo, nosotros resumimos como las que consideramos más importantes, que son las que vamos como a exponerles a continuación. Entonces, en primer lugar, pues se realizaron pruebas. Este estudio o este artículo se basó en realizar pruebas físicas y físico-químicas. Yo voy a explicarles como las físico-químicas. Entonces, en primer lugar, tenemos las pruebas físicas que son, tenemos características organolépticas, y según este artículo, pues se basaron en la FIDRO, que es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación, pues para realizar estas pruebas. En las características organolépticas tenemos en primer lugar la del olor, y pues se busca que el olor desprendido sea leve y no desagradable y que sea similar al blanco preparado en las mismas condiciones. Pues el blanco tiene que ser como las mismas características del envase original. En cuanto al sabor, la solución debe presentar un sabor ácido, ligeramente aplástico, pero no muy desagradable y también similar al blanco. Cabe resaltar pues que el blanco aquí es vital. Y pues en estos casos de características organolépticas, casi siempre se busca como que el envase no transmita como olor o sabor al producto farmacéutico o cosmético. Tenemos dentro de las pruebas físicas las pruebas de identificación o tipo de material, que también se basaron en la FIDRO, que como ya les mencioné, pues es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación. Y tenemos en primer lugar la prueba de flotación. Pues como les mencionó mi compañera anteriormente, pues aquí vamos a estar utilizando mucho la notación. Entonces, pues PS, que es poliestireno, este no debe flotar y queda suspendido y no se hunde dentro del líquido. Por el contrario, el PVC y el PET pues no flotan y se hunde. En cambio, el PE, el PP y el PEAD sí flotan. En segundo lugar, tenemos las pruebas con disolventes como acetato de etilo y tetracloruro de carbono. En estas pruebas, el PVC se va a aglutinar en tetracloruro de carbono, pero no se va a aglutinar en acetato de etilo. Por el contrario, el PS se va a aglutinar formando una masa grumosa en los dos solventes mencionados, y ya los materiales como PE, PP, PET y PEAD no se va a aglutinar en ningún solvente. La tercera prueba es la prueba de rayado. En esta, materiales como PP, PET y PVC no quedan con una marca.
El PED se va a rayar muy fácil y el PAD pues se raya también. Esta prueba es fundamental porque pues algunos materiales pues como estamos mencionando aquí pueden ser más resistentes pues a rayarse. En cuarto lugar tenemos la prueba de rotura en donde tenemos que el PS se rasga fácil, el PVC, el PE, el PET y el PEAD no se rasgan. Es decir que unos son como más resistentes en comparación al PS. Y en quinto lugar tenemos la prueba de Weisstein en donde encontramos que el PS, el PE y el PP no presentan llama verde porque pues aquí como podemos ver, esta prueba de Weisstein se realiza con un mechero, entonces pongo como el producto o nuestro material ahí y dependiendo de la llama, pues aquí lo clasifican. Por eso tenemos que el PVC y el PEAD presentan llama verde abundante y permanente y el PET presenta escasa llama fugaz. A continuación, mi compañero va a continuar explicándole ciertas pruebas físicas. Ya en cuanto a las pruebas físicas, pues tenemos dos principalmente, de pruebas de identificación de material específicamente. La primera pues sería la reflectancia interna múltiple, que aquí por lo general se suele usar es un espectro de absorción en luz IR, y pues en este, como ya todos sabemos, pues se hace un proceso de espectroscópico a luz infrarroja, en la que se espera que la muestra pueda absorber cierta radiación, y a partir de aquí pues se puede caracterizar precisamente cuál es el material o el tipo de polímero que se está empleando. Por otra parte, ya sería un análisis térmico de DSC, en el que pues ya lo que se hace es medir esa diferencia de calor entre la muestra y una muestra de referencia, porque cabe resaltar que para ambas pruebas es necesario comparar, por ejemplo en la del IR sería el espectro que genere versus el espectro que se tiene del estándar, en este caso el DSC sería el barrido que se obtenga del estándar, o bueno, se hace la comparación entre ambos directamente con la técnica, y en esta pues lo que se hace es, como les decía, es hacer una diferencia del calor entre la muestra y la referencia en función de la temperatura. En esto, pues como ustedes sabrán, en esta DSC es muy apreciable precisamente estos cambios de fase que ocurren a cualquier tipo de material que está sujeto a esta prueba, de manera que en algunos cambios de fase, y entre esos, por ejemplo, el de temperatura de transición vítrea, es importante que la diferencia entre la muestra y el estándar no sea mayor a 6 grados. Bueno, a continuación les voy a dar de las pruebas físicas, pero estas son pruebas de caracterización, de desempeño y resistencia del envase. Estas pruebas son principalmente utilizadas para demostrar la funcionalidad del envase frente a procesos que sean de manipulación, manufacturación, transporte y almacenamiento. Estas también son utilizadas para demostrar la resistencia del material, pues para protegerlo del producto a diferentes condiciones ambientales como lo sea la luz, la humedad, el vapor de agua, entre otros. Entonces, pues se hicieron pruebas para realizar que los envases cumplieran con dichas características. Entonces, una de ellas, que utilizaron la USP, que es la farmacopea de Estados Unidos, es la de transmisión de la luz. Entonces, en este se hizo que se sometieron los envases y se fueron expuestos a una cierta cantidad de luz y se determinó que el límite permitido debería ser entre 290 nanómetros y 400 nanómetros de transmisión de la luz para cada envase. Pero este envase va a depender del tamaño. Entonces, como vemos en la tabla 3, vemos que está el tamaño nominal en mililitros y de acuerdo a su tamaño pues va a depender la transmisión de luz que es aceptada. Otra prueba que se realizó, esta fue realizada por AFIDRO, pues que como ya dijo mi compañera, es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, y en esta lo que se evaluó fue la dimensión del empaque. Entonces lo que hicieron fue tomar 10 envases y sus resultados deberían ser uniformes con una desviación estándar menor o igual al 2%. ¿Qué se evaluó en este ensayo? Se evaluó el diámetro externo del cuerpo, el diámetro externo de la boca incluida la rosca y sin la rosca, el diámetro interno de la boca, la altura del cuerpo total de la boca y del cuello, para así asegurar pues que las dimensiones del envase sea igual pues para cada uno de nuestros pues productos farmacéuticos. Bueno, otras pruebas que tenemos también son las de determinación de peso. En estas, pues simplemente se evaluaba como, de acuerdo al peso nominal del envase, se evaluaba la tolerancia en gramos que este tenía. Eso lo podemos observar los resultados en la tabla 4,
donde nos habla de la tolerancia pues para la prueba de determinación de peso. Otra prueba realizada fue la de permeabilidad de vapor de agua. Entonces, pues para pues dependía de las especificaciones para diversas aplicaciones del envase plásticos. Y estas se encontraban consignadas en la USP y se expresaban en miligramos sobre día sobre litros. Por último, también se hicieron otras pruebas para determinar la hermeticidad del cierre. Y estas se utilizaban pues como que antes de destaparse, que no se fueran a presentar fugas, y que solo cuando se abrieran era que presentara como una salida del gas, es decir, que fueran totalmente herméticas. Por último encontramos las pruebas físico-químicas. Bueno, estas pruebas se utilizan para predecir el potencial efecto que el material de envase puede ejercer sobre el producto envasado. Entonces, para poder con esto escoger un envase apropiado para determinar su uso. Estas pruebas lo que hacen es que pues se hacen sobre extracto de agua. Entonces, como fue la forma de realizarse, se utiliza un extracto del polímero en agua y esta muestra se deja por al menos 24 horas a una temperatura de 70 grados durante un día a 121 grados centígrados y 15 libras de presión. Y en este ensayo, las características que se evaluaron fueron pruebas de determinación de metales pesados para la USP y para la BP. También para el NTC y el Convenin se utilizaron pruebas de resistencia a la acción de sustancias químicas. También se hicieron pruebas de determinación de pH, de capacidad amortiguadora de residuos no volátiles y residuos de incineración. Por último, tenemos las conclusiones del estudio. Entonces, pues en primer lugar encontramos que el control de calidad de rutina se utiliza para los envases y el tipo de material incluye pruebas tanto físicas como físico-químicas y químicas. Y esto lo que va a hacer es que va a permitir verificar aquellas características que aseguran las funciones de protección, funcionalidad y motivación pues de estos empaques. Para realizar estas pruebas es necesario tomar un número superior a 10 unidades de cada muestra, pues para poder analizar estos parámetros dimensionales y así evaluar el desempeño respecto a su funcionalidad. También encontramos pues, que el enfoque influye en cualquier etapa de producción de un producto. Y por último, que para poder evaluar el desempeño de los envases frente a una aplicación específica, durante la etapa de la selección de un envase adecuado es necesario desarrollar pruebas adicionales que sean como la resistencia a la presión interna, la permeabilidad del valor y someter el material a las pruebas tipo biológicas. Y aquí tenemos las referencias que utilizamos, que pues fue el artículo en el cual nos basamos y esto fue todo. Muchas gracias.